empezamos por internet. Cuando empezó la pandemia empezamos el libro de los Salmos y la idea del libro de los Salmos era que nos fortaleciéramos espiritualmente porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Pues puedo decir, desafortunadamente, todo eso que estuvimos estudiando lo tuve que aprender yo porque fue el tiempo que el Señor llamó a mi mamá ante su presencia. Fue cuando tuve que echar mano de todo eso que yo mismo había enseñado. Esta clase no ha sido nada fácil para mí. Quizá no lo alcancen a ver ustedes, pero estamos hablando del gozo. Y cuando empezamos esta clase, una persona me dijo, hermano, ¿se dio cuenta? Nomás empezamos esta clase del gozo y empezaron a suceder ciertas cosas. Mientras nosotros hablábamos del gozo, teníamos a una amada hermana en el hospital muy delicada. Fue un conflicto muy difícil para mí porque yo estaba hablando del gozo, gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. E ir al hospital y verla a ella y ver a su compañero no era nada fácil. Ahí yo tuve que echar mano de esto mismo que hemos estado aprendiendo. Y yo mismo tuve que decirme, porque yo decía, Señor, es que, ¿cómo? Y simplemente lo que hice fue confiar en la palabra del Señor. Si usted lo dice, Señor, yo, estando en esta posición, es lo que voy a enseñar. No voy a cambiar el tema, no lo voy a diluir, no lo voy a justificar a usted. Lo voy a enseñar tal cual, para la gloria de Dios. Porque así le plació al Señor. Nuestra hermana está aquí con nosotros hoy. Y déjenme decirles que no ha sido fácil enseñar este tema por lo que se estuvo viviendo. Un lunes estábamos riendo, tenemos fotos, estábamos muy alegres y el miércoles ella ya estaba en el hospital. ¿Qué les estoy tratando de decir? Esto es oro molido. No lo desechen. Abracen la sana doctrina. Apéguense a la palabra de Dios y ella nos va a fortalecer. Nos da mucho gusto tener a nuestra hermana Danya en esta mañana con nosotros. A Francisco también se les extraña. Cuando no vienen se siente. Le dije a la suegra de Francisco, ya empezó el ambiente aquí. Entonces, por eso la necesidad de esta clase. Hagan el esfuerzo de aprender la palabra de Dios, de venir a estos estudios. Ahí es donde vamos a adquirir estos nutrientes, estas fuerzas para enfrentar la vida que a veces se torna muy complicada. Bueno, pues Pablo en esta carta ha seguido una ruta precisamente para animar a los filipenses a permanecer firmes a pesar de la dificultad por la que están pasando ellos. Ya hemos estudiado esa dificultad. Les dijo que imitaran y confiaran en Cristo Jesús en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya describió quién es el Señor Jesucristo y que Él es digno de toda confianza. En el capítulo número 3, Pablo ya usó su vida como ejemplo de que sí se puede ser fiel para la gloria del Señor. Y Pablo llevó una vida complicada, ya la estudiamos. Ahora en este capítulo 4 busca que los filipenses se mantengan firmes, se mantengan siempre firmes, pero no nada más firmes. Yo puedo estar firme, pero por dentro estarme deshaciendo. Pero Pablo quiere que se mantengan firmes y además gozándose siempre. No esperar a que las circunstancias a nuestro alrededor cambien, sino cambiar yo por dentro. Es lo que está buscando Pablo en este capítulo 4. Y esa es precisamente la ruta que nosotros hemos seguido en esta miniserie. Como Pablo, este 2024 queremos vivir gozosos a pesar de las circunstancias. El mundo se está tornando cada vez más complicado, más difícil. No lo vamos a poder cambiar nosotros, pero sí podemos cambiar nosotros internamente. Por eso
Nosotros estamos siguiendo los pasos que Pablo está enseñando en este capítulo 4. El primer paso dijo, ¿sabes qué, Juan? Regocíjate en el Señor siempre. Juan, otra vez te digo, regocíjate. A pesar de las circunstancias, busca algo bueno ahí. Busca al Señor y gózate. El segundo paso que nosotros vimos es confiar en el Señor siempre. Y Pablo me decía, Juan, no te preocupes. Juan, por nada estés afanoso, sino lleva esas peticiones delante de Dios y descansa. Ese es el segundo paso para vivir con gozo. El tercer paso, Pablo nos dijo que cuidáramos nuestra mente y nos da una línea de cosas que debemos de dejar y otras que debemos de pensar para poder vivir con gozo. Y me dijo, Juan, tienes que pensar en esto, pensar. Y da una lista de cosas. El cuarto paso que Pablo nos ha dado es vivir con contentamiento. Pablo dice, Juan, si tú quieres vivir con gozo, debes aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. En subidas y bajadas, en abundancia, en escasez, vive contento con lo que tienes. Vive contento. Y ahí es donde nosotros nos quedamos. Podemos resumirlo con esto. Para vivir gozosos, no hay que afanarse, hay que descansar en el Señor, hay que pensar adecuadamente y vivir satisfechos. Pero ¿cómo sucede esto en la práctica? Bueno, pues ya aprendimos lo que nos decía Pablo. Miren, Filipenses capítulo 4, versículo número 10. Filipenses 4:10. Se me hace que... ¿Ya lo tienen? Dice Filipenses 4:10 lo siguiente. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Dónde leímos eso? ¿Dónde hablamos de eso? En el versículo 4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces Pablo da un ejemplo de cómo gozarse. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo ahí nos dice que podemos aprender a vivir contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y el mismo Pablo es un ejemplo de ello, porque él estaba prisionero, no tenía un ingreso económico, su vida estaba en riesgo y sin embargo siempre vivía con gozo. Y vimos varios pasajes que él buscaba gozarse siempre. Pero Pablo no nació sabiendo el contentamiento. Aquí dice que lo aprendió. En todo y por todo estoy enseñado. Y dice, sé vivir humildemente. En el versículo número 12. Nosotros estudiamos la vez pasada que los verbos aprender, ser y enseñar indica que Dios ha puesto a Pablo en diferentes circunstancias para que él pueda aprender el contentamiento. Y aprendimos la última vez que al final Dios es el que le entrega el secreto del contentamiento al creyente. El creyente con contentamiento no va a esperar que las circunstancias cambien, porque sabe que puede depender de Dios. Y esa fortaleza no viene de él, esa fortaleza viene del Señor. Y ahí es donde nos quedamos. La fortaleza viene de Cristo Jesús.
Humanamente, lo que estaba viviendo Pablo, ¿quién lo puede aguantar? ¿Quién puede soportar eso? Pero mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Cuando Pablo escribe estas palabras, indica que una fuerza interior lo impulsa y lo está expresando exteriormente. Puede vivir en toda circunstancia. Aquí hay dos palabras. Todo lo puedo en Cristo que me habla de poder y habla de fortaleza. Poder significa tener fuerzas, tener recursos, ser capaz. Habla de algo físico. Yo puedo levantar esa silla, tengo los recursos, tengo los músculos, aunque ustedes no los vean porque traigo saco, ahí hay músculos. ¿Por qué se ríen? También Pablo usa el verbo fortalecer, pero ese fortalecer habla de un fortalecimiento interno, una fortaleza en el alma, el tener un propósito. Da la idea de contar con esperanza. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Es algo interior que se expresa en el exterior. Da la idea de proveer esperanza. Pablo nos está diciendo que tiene las fuerzas, tiene los recursos porque el Señor le provee esa esperanza, esa fuerza. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? ¿Sí? Dice Primera de Timoteo 1:12. Miren cómo el Señor obra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero ¿quién le fortaleció? El Señor. Segunda de Timoteo 4:17. Segunda de Timoteo 4:17 dice lo siguiente. Pero el Señor estuvo a mi lado, todos lo habían dejado, pero a pesar que para el ojo humano Pablo estaba solo, miren lo que dice él. No, yo no estaba solo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hombres de Dios como Abraham se fortalecían de la misma manera y así vivían con contentamiento siempre. Mira lo que dice Romanos 4:20 y 21. Esta fuerza es la que nos provee esperanza. Y la esperanza siempre va a dar fuerzas físicas. Se ha comprobado que náufragos tienen la esperanza de ser rescatados y nadan más tiempo. Hay muchas historias acerca de esto, pero lo bonito es que viene del Señor. Dice Romanos 4:20, el ejemplo de Abraham, cómo se fortalecía él. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no dudó, lo creía, tenía esperanza. Él decía, solo es cuestión de tiempo. La promesa de Dios no sucedía, pero él crecía en esperanza. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ahí está la palabra, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo tanto, esa fuerza o esperanza da
ese impulso para que nosotros podamos enfrentar lo que venga exteriormente. Pero todo empieza adentro para vivir con gozo. Pablo dice que Cristo es el que le da las fuerzas para vivir contento en cualquier situación. Y ya lo hemos dicho, ¿quién podía soportar la vida de Pablo? Era difícil, pero la clave, el secreto no está en Pablo. Ya no lo ha dicho, está en su relación estrecha con el Señor Jesucristo, en confiar plenamente en sus promesas, en su poder, en su plan soberano y perfecto. Eso llena de esperanza y nos ayuda a vivir tranquilamente. Esto se da gracias a esa unión que les digo que tiene Pablo con el Señor Jesucristo. Miren cómo lo describe Gálatas 2:20. Al tener esa unión estrecha con el Señor Jesucristo, creemos sus promesas, creemos su plan soberano, le creemos a Él. Eso nos da esperanza y por consiguiente se ve físicamente en las fuerzas y podemos vivir con contentamiento. Miren esa relación que tenía Pablo con el Señor. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor está en control, no Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué le daba a Pablo esa seguridad, esa confianza? Miren lo que dice el resto del versículo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión de Pablo con el Señor Jesucristo era muy valiosa. No tenía precio. Y eso era lo que le fortalecía. Él valoraba esa unión. Es como el niñito que ve a un perro que se acerca y no tiene miedo porque está en los brazos de su papá. No está la fuerza en él, sino en aquel que lo está cargando. De hecho, ya se los había dicho Pablo. Miren Filipenses 3, 7 y 8. Me gusta que haga ruido el pizarrón para que no se me duerman. No crean que estoy enviando mensajes morses o algo. Miren lo que dice Filipenses 3 de 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Era lo más valioso que él tenía. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a... Pablo apreciaba el gran tesoro que tenía en Cristo Jesús, aún su vida no era valiosa, estaba unido a Cristo. Y miren lo que había hecho el Señor por Pablo. ¿Cómo no tener esperanza? Había sido justificado, había sido perdonado, su Espíritu Santo moraba en él, tenía vida eterna, resucitaría algún día y sería perfeccionado. Un día estaría en el cielo sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin pecado, sin muerte. ¿Cómo no vivir con esperanza? Todo eso había hecho el Señor Jesucristo por él. ¿Cómo no vivir satisfecho? ¿Cómo no vivir con contentamiento? Si el Señor Jesús había hecho todo eso por él, no lo iba a dejar. Y Pablo tenía esa confianza, y esa confianza era la que le ayudaba a salir adelante. El pastor bautista John Piper dice lo siguiente: estrés es lo que llega cuando se te olvida que Dios está en control. Estrés es lo que llega cuando se te olvida que Dios está en control. Y vemos a Pablo que no tenía estrés. ¿Por qué?
porque confiaba que Dios estaba en control. Aún en medio de la aflicción podía tener contentamiento porque confiaba en el Señor. El Señor le daba esperanza y eso se convertía en una fuerza. El puritano John Flavel, que está ahí en sus hojitas, este quote, ¿no? El puritano, dice así: la aflicción es una píldora que, envuelta en paciencia y sumisión silenciosa, puede tragarse fácilmente. Pero la falta de contentamiento hace que mastiquemos esa píldora y así amarga el alma. ¡Wow! Es precisamente lo que está haciendo Pablo. Tiene paciencia, tiene confianza en Dios. El contentamiento es de suma importancia para tener una vida espiritual victoriosa. Un cristiano no satisfecho está diciendo que Cristo Jesús no es valioso, no es suficiente y no se compara con aquello que no puede tener. Y a lo mejor tú estás diciendo: wow, eso suena muy bien. ¿Y puede toda persona aprender el contentamiento y vivir gozoso? ¿Esto es para todos? Y la respuesta es un rotundo no. No es para todos. Miren lo que dice el versículo 13, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra es muy importante. Esta bendición es solo para aquellos que están verdaderamente en Cristo Jesús, que tienen una relación personal con Él, ya que el contentamiento está ligado a la fe en Cristo Jesús. Alguien que no tiene esta relación va a dudar, se va a rendir, no va a perseverar, no va a seguir. Miren lo que dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Miren lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Efesios 1:1. Dice Efesios 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Cristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús sabe vivir plenamente porque Dios le provee esa esperanza, esa tranquilidad. Los incrédulos vivirán insatisfechos siempre, siempre persiguiendo cosas personales y terrenales toda su vida. Nunca llegarán a un punto de estar satisfecho porque irán tras estas cosas. Querrán ser como los demás. Van tras un falso contentamiento. Le preguntaron a Rockefeller, la persona más rica, que cuánto era suficiente, y siempre su respuesta era la misma: un poquito más, y nunca llegó a vivir satisfecho. John MacArthur resume esta sección del contentamiento de la siguiente manera: no hay solución rápida ni atajos para el contentamiento. Lo reciben solo quienes son fortalecidos por el poder divino. Y ese poder divino no viene de consejeros, terapias o fórmulas de autoayuda, sino solo de una vida que persevera en la unión con Cristo Jesús. Ahí está la clave del contentamiento. Y la respuesta es no, no es para todos. Es solo para creyentes. Y tengo preguntas para ustedes. ¿Están listos?
¿Cómo sabes que estás en Cristo Jesús? ¿Realmente estás seguro de tener una relación personal con el Señor? Quizá esa es la raíz por la cual no puedes vivir con contentamiento. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tienes en la vida realmente? ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Realmente aprecias tu relación con Cristo Jesús? ¿Será eso lo más valioso como el ejemplo que nos dio Pablo? Tu vida, tus decisiones, tu devoción reflejan que Cristo Jesús es lo más importante. A lo mejor eso explica por qué no vivimos con contentamiento. Pablo nos está dando el ejemplo. Y a lo mejor tú dices, ok, entiendo el gran tesoro del contentamiento, pero Juan, yo digo que soy cristiano. ¿Por qué no puedo vivir contento? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vivir contento con la vida que Dios me da? La respuesta es... Ahorita les digo, no se desesperen. La respuesta es sencilla. Porque hay pecado en tu vida. Esa es la realidad. Por eso el siguiente tema es el enemigo. La avaricia. Hay un enemigo que te está derrocando, que te está venciendo y se llama avaricia. Miren lo que dice Hebreos 13:5. ¿Qué es lo contrario del contentamiento? ¿Qué es lo contrario? El autor de Hebreos nos muestra lo opuesto, la dirección contraria. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Dice el autor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin... Quita la avaricia, quita la codicia, está diciendo el autor de Hebreos. Y luego miren lo opuesto, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, pon contentamiento, quita la avaricia y pon contentamiento. Y ya explicamos que no estamos hablando de una vida mediocre, sino que hay que buscar, progresar, animarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Un cristiano que no vive contento es porque está cometiendo el pecado de la avaricia o la codicia. Esa es la razón. La codicia es el afán desmedido de poseer algo que no se puede tener. Y esto implica estar insatisfecho, no tener contentamiento. Y muchas veces no lo decimos, pero internamente pensamos, yo no quiero esta vida. Yo prefiero la vida de esas personas que veo en Facebook, Instagram, Snapchat y todo eso que sale. Pero esta vida no. No quiero vivir soltero. Quiero la vida de ese que está casado. O viceversa. Yo no quiero estar casado. Me gustaría vivir la vida de ese soltero y tener esa libertad. O a lo mejor, no quiero vivir esta etapa en mi vida. Prefiero adelantarme y vivir otra etapa. O prefiero retrasar y vivir una etapa que debía haber vivido cuando era jovencito. Por ejemplo, el soltero vive cosas que debe de vivir en su etapa cuando esté casado, no en su soltería. Por el contrario, el casado quiere vivir una etapa anterior, es decir, hacer cosas de cuando era soltero y no se vive contento. Esto es avaricia. O puede decir, yo no quiero este puesto que Dios me ha dado en la iglesia, prefiero uno que tenga más reflectores, ese sí me daría contentamiento. No quiero las cualidades de este marido. Cómo me gustaría que mi marido tuviera las cualidades del que tiene la otra mujer. O viceversa. Esa es la razón.
Tenemos codicia. La codicia proyecta un pobre testimonio para el cristiano, porque como aprendimos, como nos lo enseñó Pablo, el Señor Jesucristo, entonces no es suficiente. Hebreo nos lo dice, hey, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La codicia es el enemigo número 1 del contentamiento. Miren lo que dice Éxodo 27. Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Habla de poner la mirada en lo material, en algo de alguien más. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Habla de cometer un pecado de inmoralidad. Deseas lo que no es para ti. Ni de tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Habla de codiciar el puesto de autoridad o las riquezas de alguien más. Ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor termina prohibiendo toda clase de codicia. Por lo tanto, quien no vive contento con lo que tiene es porque está cometiendo el pecado de la codicia. Y déjenme decirles que el pecado de la codicia no viene solo. Invita otros pecados con él. Miren lo que dice Miqueas 2:2. Sí sabían que hay un libro Miqueas en la Biblia, ¿verdad? Búsquenle, les aseguro que sí lo van a encontrar. Los hombres con codicia cometen muchos pecados, no solo ese. ¿Por qué no puedo vivir con contentamiento? La explicación es fácil. O eres un inconverso o estás viviendo en pecado. Miqueas 2:2. Codician la heredad. Es decir, estos hombres ponen su mirada en la vida o posesiones de los demás. ¿Y qué hacen? La roban. Ese pensamiento los impulsa a actuar pecaminosamente, a hacer algo indebido. Y también las casas, si las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Hacen todo lo que pueden hacer para obtener eso que quieren sin pagar el precio. No les corresponde. Los codiciosos buscan satisfacer sus deseos a cualquier precio, aún por encima de la ley de Dios. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Están listos? ¿Están listos? No se enojen conmigo, pues yo qué. Miren lo que dice aquí. ¿Has reconocido que en realidad no estás viviendo con contentamiento? ¿Lo puedes ver en tu vida realmente? A lo mejor no toda tu vida, pero a lo mejor un área que tienes que rendirle al Señor y decir, Señor, usted sabe por qué voy a vivir con contentamiento. Siguiente pregunta. ¿Estás codiciando en estos momentos algo que sabes que Dios se lo dio a alguien más? Piénsalo, analízate. Recuerda que la meta es vivir gozosos en el Señor siempre y podemos entregarle estas cosas. La idea es cambiar por dentro hacia afuera. Las circunstancias quizá no van a cambiar. Siguiente pregunta. ¿Te ha impulsado la codicia a tener algunas actitudes que deshonren a Dios? La codicia nos impulsa a cometer otros pecados. Analízate. Queremos vivir para la gloria de Dios y queremos estar firmes, pero gozosos. Y tenemos que deshacernos de aquellas cosas que nos estorban. Y a lo mejor tú dices, ok, ya entendí lo peligroso de la codicia. ¿Cómo puedo saber yo que vivo con contentamiento? ¿Cómo?
Y ahí vamos al siguiente punto, que es la meta. La meta no es tu felicidad. La meta no es tu comodidad, como lo hemos visto con Pablo. La meta no es tu satisfacción. La meta principal es la gloria de Dios. Y cuando tú tengas esa meta, lo demás va a venir solito. Una persona satisfecha va a mostrar varias características importantes. Una de ellas es que va a vivir con su mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Miren lo que dice 2 de Corintios 4:17. 4:17 y 18. Miren cómo pensaba Pablo, lo que decía Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, parecería que está disminuyendo todo. Esta leve tribulación momentánea, qué diferencia, cómo veía Pablo las cosas. Produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Wow, que Dios nos ayude a ver las cosas así. Minimizar eso y engrandecer la gloria de Dios. Versículo 18, Juan, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una persona con contentamiento va a buscar la gloria de Dios de esta manera. No vive esperando una tranquilidad plena de lo exterior, sino al contrario, busca la gloria de Dios y eso le da tranquilidad. Otra característica es que no vive esclavizado con las cosas temporales de este mundo. Mira lo que dice 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Dice así Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Dónde hemos oído eso antes? Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo número 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. No importa las cosas de esta tierra porque son pasajeras. Yo voy a lo eterno. Yo voy a un lugar mucho, mucho mejor. Una persona con contentamiento no vive esclavizado con las cosas de este mundo. Y ya estudiamos que todo tiene su lugar. Puedo buscar, aspirar un mejor puesto en el trabajo. Si estoy enfermo, puedo aspirar mi salud. En fin, crecer en el conocimiento del Señor. Pero no vivimos afanados. Ahora, una persona que vive con contentamiento confía en la bondad de Dios a pesar de las circunstancias. 2 de Corintios 12:7, miren lo que dice. (12:7) Dice Pablo, miren cómo se desahoga Pablo con nosotros en este pasaje. Abre su corazón para que veamos lo que hay dentro de él. Dice 2 Corintios 12:17, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera.
el dolor, dice Pablo, es la bondad de Dios disfrazada para que nos mantengamos dependientes de nuestro Salvador. Es lo que está diciendo Pablo. Miren más adelante, ¿ustedes creen que no dolía? Pablo no era de cartón o de piedra, le dolía a Pablo. Miren lo que dice el versículo número 8, segunda de Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor. ¿Dice orado? Rogado, suplicado que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué vas a hacer, Pablo, con eso si el Señor te dijo que así te va a tener? Renegar, rechazarlo, rendirse. ¿Qué creen que hizo Pablo? Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las... ¿Dónde he oído yo esto antes? Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy... Ahí lo entendemos, porque no depende de Él, depende del Señor. Se puede estar contento en toda situación, porque Dios es el que está en control. Ahora, una persona con contentamiento ora de esta manera. Miren cómo ora, Proverbios 30, 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9. Miren cómo ora una persona con contentamiento. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguros? Chequen bien, porque capaz que andan en Salmos y luego dicen que me equivoqué yo. ¿Qué pasó? Proverbios 30, 8 y 9. Dice el proverbista: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Muchos evaluarían esto como pobreza, pero él dice, no, manténme de lo que yo necesito. Tú, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay 2 pruebas máximas en la vida, la pobreza y la riqueza. Y cuando digo riqueza, pues simplemente es abundancia, y esa es la más peligrosa porque tendemos a olvidarnos de Dios. No importa si se tiene más o menos, para el que tiene contentamiento, lo importante es estar bien con Dios, dependiendo de Él. Y esta persona siempre va a tener como meta la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. La meta es buscar la gloria de Dios en toda situación, la gloria de Dios. Y termino con porque ya no voy a alcanzar a más. 1 Corintios 10:31. Una persona con contentamiento está contento con la vida que Dios ha diseñado para él. Salmo 139, del 13 al 16. Dios ha diseñado la vida para cada persona. Y debemos de aceptar y abrazar la vida que Dios nos ha dado. Quizá hay momentos, circunstancias que desearías vivir o tener, personas
Quisieras personas, seres amados que estuvieran a tu lado y no pueden estar. Podemos descansar diciendo, el Señor ha diseñado la vida de esta manera. Cuando leemos nosotros Hebreos, leemos esa lista de héroes de la fe y cómo se predica de esa lista de héroes de la fe. Pero si ustedes siguen leyendo más adelante, se habla de otros héroes que fueron entregados a leones, fueron quemados, fueron asesinados, pero también son héroes. Dios ha diseñado una vida perfecta para cada uno de nosotros. No querramos vivir la vida de alguien más. Miren lo que dice el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí habla de que una persona está contenta, satisfecha de cómo lo hizo el Señor. Y aquí podemos hablar de muchas cosas. Y yo sé que se van a reír, se van a burlar. Pero esto me ha ayudado a mí. ¿Ustedes creen que yo no quisiera tener cabello? ¿De verdad? ¿De verdad? No es muy agradable que a veces seamos el foco de atención para causar risa. Es verdad. Pero el Señor me hizo así. Y saben, yo no me voy a complicar la vida. Y hasta voy a hacer mofa o risa de ¿cómo se llama? De esa deficiencia física que tengo. ¿Ustedes creen que yo no quisiera una nariz más pequeña? En cuanto llegan con la comida, yo soy el que les aviso, ya llegó, porque alcanzo a olerla luego. Pero así el Señor me hizo. No le vayan a decir a mi esposa porque va a decir, ¿dónde me metí? Ella todavía no ve los errores. El Señor nos hizo. Él nos hizo. Y lo que tenemos que decir a pesar de nuestras limitaciones, y vaya que personas tienen limitaciones muy visibles, maravillosas son tus obras. Y me hiciste con un propósito, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, tú no eres un accidente. Dios te hizo así con un propósito para su gloria. Y algún día esto lo vas a entender. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eres perfecto ante los ojos de Dios. Él ha diseñado una vida para ti. No quieras vivirla de alguien más. Acepta tu vida, abrázala y vive con contentamiento. Vas a disfrutar mejor la vida, siempre dependiendo del Señor, que es lo más valioso. Tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Están listos? Pregunta número 1. ¿Qué propósitos tienes para este próximo año? ¿Qué propósitos tienes para este próximo año? Esos propósitos te van a ayudar a poner tu mirada en las cosas de arriba, en valorar más tu relación con Cristo Jesús y así descansar, no vivir afanoso y vivir con contentamiento. ¿Qué propósitos tienes este próximo año? Y como les decía en el dismiso, no hagan el de la dieta, no funciona. Ese es el propósito que más se rompe. Haz un propósito que realmente te traiga un beneficio espiritual grande. Siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Puedes alcanzar a ver el propósito que Dios tiene para ti? ¿Para ti? Así con tus limitaciones, así con quizá limitaciones, con ese círculo pequeño, qué sé yo, ese puesto que te ha otorgado el Señor. ¿Puedes ver un propósito para su gloria ahí? ¿Lo puedes ver como Pablo? Pablo estaba prisionero en un cuartito y aún así él vio su propósito.
Última pregunta, ¿estás listo? Es mi última pregunta del año. ¿Listos? ¿Estás contento buscando la gloria de Dios con la vida que te está proporcionando? ¿Estás buscando la gloria de Dios? ¿Estás contento buscando la gloria de Dios? Termino con esto. El contentamiento es una cualidad que Dios le da a los creyentes que permanecen en el Señor. Y la forma de obtenerlo es amando más al Señor que cualquier otra circunstancia o persona. Solo así se llega a obtener, sin importar el momento o el lugar donde Dios nos tenga. El contentamiento es un elemento esencial para vivir gozoso siempre, siempre. Es mi oración que este 2024 el Señor nos ayude a aplicar esto y animar a los demás, como Pablo nos está animando, a gozarse en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Con la ayuda de Dios resuelvo este próximo año vivir satisfecho en el Señor siempre, siempre. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Preguntas o comentarios? Feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Eso me gustó. Hermana Rosaura. Usted dijo una frase al principio que dice que estrés es lo que llega cuando se te olvida que Dios está en control. Ajá. Entonces, vivir en estrés es pecaminoso. Bueno, yo no he experimentado el estrés, pero no sé qué es. Vivir en el estrés. Estrés cuando son más de dos. Son estrés. Estrés. Aquí estamos hablando de un extremo. Estrés es cuando la circunstancia nos ha llevado a un extremo, donde no vemos salida, no vemos dificultad. El Señor Jesucristo en el Getsemaní, ahí se ve un nivel de estrés alto. Él está a punto de recibir la ira de Dios, purgar el pecado de sus hijos. Y él suda como gotas de sangre. Y dice, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Al terminar la oración, él se levanta y despierta a sus discípulos y les dice, ahí viene el que me va a entregar, vamos a enfrentarlo. Ese es un cuadro de estrés, pero no se salió de control. Preocupación es estrés. Una preocupación extrema donde no encontramos la solución, donde se nos cierra el mundo, donde Dios ya no tiene lugar. Entonces, simplemente es descansar en el Señor. Y sí, obviamente nos preocupamos, hay cierta dificultad en nuestra vida, pero a final de cuentas descansamos en el Señor. A eso se refiere el quote, a algo extremo. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, hermano Francisco? Un comentario, que darle las gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Por todo su mensajito, especialmente por las oraciones. No quisiera mencionar ninguna persona, ¿verdad? Pues se me quedaría, pero el Señor ha sido bueno en todo este proceso. Todavía nos falta por recorrer, por crecer. Esa clase no la aplicamos al 100, ¿verdad? Pero es para nosotros también. Pero este proceso ha sido una experiencia muy buena. Por otra parte, decía en una de las veces que hablé en el hospital que agradecemos que Dios nos haya permitido pasar por esto, porque a veces uno se enfoca solamente en la situación y pues, obviamente quién quiere estar en el hospital, quién quiere estar sufriendo o preocupado, ansioso, sin saber lo que esté pasando. Pero cuando vemos lo que Dios hace a través de eso, pues realmente esta clase pues, es una realidad, no porque la trae el pastor, sino porque está la palabra del Señor, ¿no? Porque eso nos manda el Señor. Y queremos agradecerle, ¿verdad?, por nuestra familia, por toda la iglesia completa, por toda su muestra de cariño. Y quiero que sepan que su servicio nos ha ayudado, ¿verdad?, nos ha fortalecido en el Señor, y que no dejen de hacer eso, ¿verdad? Nosotros también estamos aquí para ustedes cuando hay necesidad. Yo creo que una de las cosas más grandes que vi fue el servicio de los hermanos. Y como hombre, me imagino que los hombres me entenderán mejor que las mujeres,
pues los hombres pues tendemos a no buscar ayuda, a menos que ya estemos ahí con la soga en el cuello, pero hemos aprendido a ser familia, ¿verdad? Cuando alguien ofrece eso, dice, no hermano, no se preocupe, pero aprendimos a recibir y ver cómo Dios usaba a la gente, ¿verdad? Y un canal de bendición, pues yo creo que eso fue algo bien especial para nosotros y estamos bien agradecidos con la familia, estamos bien agradecidos que el Señor nos haya traído a este lugar y nada, gracias. Amén. Gracias, hermano. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Si alguien sabe lo que es vivir en estrés, son ellos. Son ellos, pero sí predicaba con algunos hermanos que nos han puesto un estándar muy alto. Nos han impulsado a salir de nuestra zona de comodidad y dar un buen testimonio para el Señor. Que el Señor les ayude, les fortalezca y también les amamos en el Señor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Gustavo, Gus. Sabe, a mí batallo mucho con afanarme y el estrés y Dios me ha ayudado muchísimo en darme la claridad que yo no puedo sin Él. Pero es una cosa saberlo, pero es otra cosa vivirlo. Entonces es... me recuerda que yo no estoy en control. Y ahí es la falta de reconocimiento en su poder, su soberanía. Entonces, es algo que actualmente ahorita estoy pasando por eso. Entonces, pero todo es para su gloria. Entonces, esas son oportunidades para confiar más en Él. Definitivamente. Y eso es precisamente lo que nos enseñó Pablo. Vamos a estar en diferentes circunstancias hasta que lo aprendamos. Lo estamos desarrollando y como dice Francisco, no lo hacemos al 100, pero nos esforzamos para ir. Recuerdo, tuve una junta muy importante, me entrevisté con una persona de autoridad. Esa persona tenía humanamente hablando el futuro de mi futuro y el de mi familia en sus manos. Y yo me presenté, yo me preparé con todo lo que me pidieron y le dije, aquí están los papeles, qué información necesitas. Con todo lo que me pidieron yo estaba listo, pero me empezó a pedir cosas que yo no traía, con las que no me había preparado, y se empezó a portar medio especial esta persona, y llegué a preocuparme, porque por un momento entró en mi mente, ¿y qué voy a hacer? Y si pasa esto, y mi familia, y muchas cosas, hasta que dije, espérate, ¿tú te preparaste? ¿Tú hiciste todo lo que está de tu parte? ¿No fuiste negligente? Si esto está pasando, no es coincidencia. Déjalo en manos de Dios. Y pasó algo muy interesante. Dije, Señor, estoy en sus manos. Usted está haciendo algo aquí. Me tranquilicé a tal grado que le estuve contestando bien sus preguntas. Se notó el cambio. Y para la gloria de Dios, al final tuvo misericordia de mí esta persona. Y todo salió bien. Pero es lo que dice Gustavo, estamos en la situación y tenemos que acordarnos, tenemos que traerlo a la mente, aplicarlo. Si no salen las cosas como yo quiero, yo me esforcé, yo lo hice, el Señor está haciendo algo, está en sus manos, Señor. Sin ser negligentes, obviamente, así que sigue. Como dice Francisco, estamos aprendiendo, ahí vamos, no somos perfectos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nadie? Bueno, pues... algo dice, el dolor es la bendición disfrazada para que nos mantengamos cerca del Señor. A veces es difícil entenderlo cuando la persona está pasando. Exactamente. Es que no se niega el dolor. Si hay dolor, Pablo abrió su corazón aquí cuando nos dijo, 3 veces le rogué al Señor. Ahora pónganse a pensar en esto. Se cree que el problema que tenía Pablo era de la vista. De hecho, él dice, mira con cuán grandes letras te escribo. Hay quienes dicen que es literal porque no veía bien. Pablo, el que escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que Dios le quitara algo tan valioso, tan importante, tan crucial como su salud?
Y si es de la vista todavía más difícil, nuevamente confío en Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, y el Señor le siguió proveyendo los recursos que él necesitaba. Y a veces dice uno, pero ¿cómo es posible? Pero nunca pensé que yo fuera a decir gracias por lo que pasé. Le doy gracias al Señor porque eso me llevó a estar más cerca de Él y a soltar. Confiar en Él. No Confiar en sabía Él. yo que yo era una persona que tenía mucho estrés o que era ansiosa. Yo no lo sabía hasta una situación que pasó, pero me di cuenta que, o sea, es soltar, no te preocupes, no va a pasar nada. Dejarlo en manos de Dios. Y si pasa, va a pasar. Te afanes o no te afanes, está en manos de Dios. Nada sale fuera del control del Señor. Y descansamos. No negamos el dolor porque se siente, pero descansamos y podemos vivir y disfrutar lo mucho o poco que Dios nos dé. ¿Algún otro comentario, duda? Pues vamos a quedarnos aquí a esperar el año nuevo, ¿no? Pues ya, ¿qué tanto falta? Gracias a cada uno de ustedes, siempre lo decimos, nosotros somos la cara visible, pero como decía Francisco, muchos estamos ahí poniendo nuestro granito de arena. Sin ustedes este ministerio no sería posible. Pedimos, solicitamos, rogamos de sus oraciones, necesitamos de sus oraciones para poder seguir adelante. Dios nos dé esa unidad que nos dio el 2023 y aún más estrecha. Como les dije, el Señor está abriendo puertas impresionantes, pero necesitamos trabajar unidos por el bien del Evangelio. En verdad, de parte de mi familia, les amamos. Cada uno de ustedes son especiales. Cuando oramos por ustedes, cada uno de ustedes es especial. Cada uno de ustedes es único. Cuando no están aquí, cada uno de ustedes, su asiento está vacío y nadie lo puede llenar, le dijo Jonatán a David. Dios les bendiga. Y es un placer servirles. Si hay algo que podamos hacer por ustedes, aquí estamos. Menos dinero porque no tenemos. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias infinitas, amado Dios, por este año que nos ha dado de aprendizaje en las doctrinas bíblicas. Señor, nos falta una inmensidad. Ayúdenos, Padre Celestial, a seguir tomando la forma de Cristo Jesús. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Usted les bendiga, les ayude, cada uno con luchas muy personales, muy específicas. Ayúdenos, Padre, a tener ese contentamiento para su honra y para su gloria. Ayúdenos a vivir gozosos, a no afanarnos, a cuidar nuestra mente, Señor, a hacer las cosas para su honra y para su gloria. Ayúdenos en este año que está a punto de comenzar. No sabemos lo que nos depara, hay muchos planes, hay muchos deseos, pero sabemos que estamos en manos del soberano. Como decía Corrie ten Boom, no debemos de temer un futuro desconocido que está en manos del Dios conocido. Y estamos en sus manos, Padre Celestial. Nuestra vida está en sus manos, nuestro futuro está en sus manos. Ayúdenos, Padre, a hacer para honra y gloria de Cristo Jesús. Oro por nuestra amada iglesia Believers Fellowship, por el liderazgo y las decisiones que se estarán tomando. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y ahora sí, feliz año nuevo. Gracias a los, you are dismissed. Gracias a los que nos acompañaron por el teléfono, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Bien.